Hola mi gente bonita de YouTube, aquí Medium con la parte 10 de la historia, Master Min. Inicio de la anarquía. Antes de comenzar quiero decir que la historia no me pertenece, ni el anime de Boku no Hero, así como las imágenes y recursos usados para hacer este video. Parte 10. Ochako se sentó en su cama mirando al vacío. Casi había muerto. Mucha gente había muerto. Si Tsu no la hubiera sacado del camino cuando lo hizo, Ochako podría haberse desintegrado en polvo al igual que todo el tártaro. Fue una sensación extraña. Hubo un golpe suave en la puerta y Tsu asomó la cabeza. ¿Cómo te sientes? La voz de Tsu era un poco más ronca de lo habitual y el estómago de Ochako se hundió con dolor cuando se dio cuenta de que Tsu probablemente había estado llorando. ¿Por qué no había priorizado su propia seguridad? Pero Neso había estado allí y por mucho que había estado tratando de ser mejor para cuidarse más, todavía había una parte de sí misma que estaba aterrorizada de decepcionarlo. Y así que ni siquiera había pensado en ello, simplemente se puso en peligro y lastimó a los que le importaban. Otra vez. Ochako. Tsu entró y cerró la puerta detrás de ella. ¿Estás bien? Por un momento, Ochako consideró mentir, pero eso no era justo para Tsu. No lo creo, ¿y tú? Yo tampoco creo estar bien. Tsu se sentó en la cama a su lado. No creo que ninguno de nosotros lo esté, después de eso. ¿Crees que es por eso que aún no hemos tenido noticias de Master Min? Preguntó Ochako. Hubiera pensado que haría algo grande para celebrar su escape. Probablemente lo hará, una vez que la liga haya tenido tiempo de reagruparse. Dijo Tsu. No quiero ni pensar en lo que hará. La mano de Ochako fue pensativamente a su garganta. El corte que Master Min le había hecho apenas le había dejado una cicatriz, pero era una prueba de lo lejos que estaba dispuesto a llegar. La gente va a morir. Tsu asintió, pero no tú, ¿verdad? Ochako hizo una mueca. Tsu, lo sé. Tsu sonrió con tristeza. Nadie puede prometer eso cuando Master Min está involucrado, pero al menos tratarás de priorizar tu propia seguridad. Realmente me asustaste allí. Lo siento. Ochako suspiró. Estabas tratando de ser un héroe. Tsu le apretó la mano. Lo sé. Ochako se desplomó y dejó caer su cabeza contra el hombro de Tsu. No dijeron nada más durante mucho tiempo. Se quedaron así sentados hasta que sus teléfonos vibraron al unísono. Intercambiaron una mirada preocupada antes de revisar sus textos. Tsu fue un poco más rápida y giró la pantalla para que Ochako pudiera ver. Es Shinzo, Aizawa quiere hablar con nosotros. Aizawa estaba nervioso. Lo estaba escondiendo bajo una capa de frustración y apatía, pero Hitoshi se dio cuenta solo por la forma en que caminaba por la habitación. Las chicas tardaron menos de 10 minutos en aparecer y se veían tan nerviosas como Aizawa, lo que significaba que lo que sea que estaba pasando tenía algo que ver con el sarro. Aizawa dejó de caminar y se giró para mirarlos. Neso está pensando en encubrir la fuga. ¿Qué? Uraraka fue la primera en hablar. Tiene que estar bromeando. Lamentablemente no. Aizawa dijo sombríamente. Él piensa que la industria de los héroes no puede soportar otro golpe como este. Tiene un poco de razón. Señaló Hitoshi. ¿Qué planea hacer cuando se corra la voz? Preguntó Tsu. Porque la gente se va a enterar eventualmente, pero... Sí. Uraraka estuvo de acuerdo. Master Min está obligado a hacer un movimiento, más temprano que tarde. Lo sé. Dijo Aizawa. Por eso deberíamos tratar de minimizar lo que sea que haya planeado. Hitoshi levantó una ceja. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Aizawa hizo una mueca. Creo que es hora de que nos acerquemos a tu antiguo compañero de clase. Fumikage observó la ciudad, eligiendo mentalmente los callejones más oscuros que podría usar para potenciar a Dark Shadow en caso de que apareciera algún héroe. Una linda noche, ¿no? Aux dijo detrás de él. Sí, Fumikage se giró para mirar a Aux, cuando de repente su cerebro se quedó en blanco y se detuvo. La voz había sido de Aux, pero la peculiaridad definitivamente era de Shinzo. Shinzo caminó alrededor para que Fumikage pudiera verlo y lo hubiera mirado furioso si tuviera algún control de su cuerpo. Podía sentir a Dark Shadow listo para atacar, pero Fumikage usó su vínculo para instarlo a esperar.
Mejor dejar que los héroes pensaran que tenían la ventaja por ahora hasta que tuviera un poco más de información. Lo siento, dijo Shinzo, volviendo a su propia voz. Pero necesitaba asegurarme de que no nos atacarías a la vista. Uraraka y Yasuya aparecieron detrás de Shinzo y Fumikage sintió que su cerebro se aclaraba cuando Shinzo soltó su peculiaridad. Miró a sus antiguos compañeros de clase con recelo. ¿Por qué no debería atacarte ahora? Porque no estamos aquí para arrestarte, Kero. Asui dijo. Solo estamos aquí para hablar. Acerca de... Fumikage no pudo evitar la aspereza que se coló en su tono. Creo que nuestra clase ya dejó bastante clara su opinión sobre mí. Sí, bueno, no podemos hacer nada al respecto ahora. Shinzo se encogió de hombros. Aquí está la cosa, eres parte de la liga, y eso significa que tienes contacto con Master Min. Queremos una reunión con él. Fumikage parpadeó y Dark Shadow comenzó a reír. ¿Qué? Queremos una reunión con Master Min. Uraraka dijo, sus manos apretadas en puños a sus costados. ¿Puedes hacerlo no? Puedo preguntarle al mismo maestro de la oscuridad. Fumikage dijo vacilante. Pero necesito que me asegures de que no lo atacarás ni intentarás arrestarlo nuevamente. Uraraka enderezó los hombros. Solo lo atacaremos si él nos ataca primero. Shinzo asintió con la cabeza, ¿qué tal eso? Fumikage pensó por un momento antes de asentir lentamente, muy bien. Tokoyami tardó unos días en responderles y cuando lo hizo, fue solo un mensaje de texto con una hora y un lugar, nada más. Shouta no pudo evitar preguntarse si estaban cometiendo un gran error. Llegar a los villanos de esta manera era una locura y absolutamente ilógico, pero también lo era el plan de Nezu de ignorar toda la situación hasta que se convirtiera en un problema, lo cual sucedería. La gente ya estaba empezando a susurrar sobre algo grande que estaba sucediendo en el subsuelo y era solo cuestión de tiempo antes de que la gente se diera cuenta de que la prisión más segura que jamás haya existido acababa de ir y desaparecer. Necesitaban algo que les diera una ventaja, incluso si eso significaba hacer un trato con el diablo. No hagan el primer movimiento. Shouta recordó a sus estudiantes. Se sabe que Master Min guarda rencor y no quieren ponerse en su lado malo. Lo sabemos. Uraraka dijo sombríamente. He estado en su lado malo antes, recuerde. Eso era exactamente por lo que Shouta estaba tan nervioso. Uraraka estaba mejor que antes, o al menos ya no se estaba tirando al suelo, pero él la había tomado como rehén antes. Master Min no era el único capaz de guardar rencor. El parque en el que Tokoyami les había dicho que se encontraran estaba fuera del camino, escondido debajo de una autopista al lado de un río. Era el último lugar al que habría llevado voluntariamente a sus alumnos en medio de la noche, pero los tiempos desesperados requerían medidas desesperadas. ¿Cuándo crees que va a llegar aquí? Shinzo preguntó. Este lugar me está dando escalofríos. Eso es intencional. Uraraka dijo. Y ya está aquí. Shinzo y Asui se pusieron rígidos, pero Shouta simplemente suspiró. Si nos fuera a tender una emboscada, ya lo habría hecho. Correcto. Una voz habló desde las sombras y Master Min sonrió mientras salía a la luz. Voy a ser honesto, la única razón por la que acepté esta reunión fue por curiosidad. ¿Por qué un grupo de héroes querría reunirse conmigo? Espero que no estés planeando seguir los pasos de Pussycat. No funcionó muy bien para ellos. Shouta estaba a punto de responder cuando Uraraka respiró hondo y dio un paso adelante. Queremos crear una sociedad mejor. ¿No sería eso agradable? Master Min arrastrando las palabras. Sin embargo, creo que tú y yo tenemos ideas diferentes sobre cómo hacerlo, Urabiti. Ese es el punto. Uraraka dijo. Lo que intentó la comisión no funcionó. Pero tienes poder y con eso, puede venir el cambio. Me temo que no soy un idealista. Master Min dijo secamente. Una década de intimidación tiende a sacarte el optimismo a golpes. Eso es lo que queremos cambiar. Argumentó Shinzo. Fuiste intimidado por no tener una peculiaridad, yo fui intimidado por tener una villana. Pero imagínense si pudiéramos crear una sociedad que no estuviera definida por héroes y villanos, donde la gente simplemente pudiera ser. Sin embargo, no podemos hacer eso solos. Uraraka continuó.
Solo los héroes no pueden hacer una gran diferencia, pero tengo poder. Master Mind interrumpió. ¿Estás diciendo que quieres trabajar conmigo, mover los hilos detrás de escena hasta que hagamos la sociedad perfecta? No es el plan perfecto. Asui admitió. Pero es mejor que la anarquía. Shouta observó con orgullo mientras Master Mind consideraba su propuesta. Finalmente asintió, ¿por qué no? Si no funciona, siempre puedo matarlos. Shouta se tensó, pero sus estudiantes no se inmutaron. Uraraka asintió, solo recuerda que eso va en ambos sentidos. Cuidado, podrías terminar ahogándote con esas palabras. Master Mind sonrió. Es bueno verte con un poco más de valor que la última vez que nos vimos, Urabiti. Uraraka no respondió. Hablemos de tu debut. Shinzo dijo después de un momento. Supongo que tienes algo planeado para anunciar tu regreso. ¿Sí? Master Mind sonrió un poco más. Prometí ir tras los 50 primeros. Sabemos. Dijo Shouta. Pero nos gustaría pedirte que no los mates. Oh. La expresión de Master Mind se oscureció. ¿Y por qué no haría eso? Para demostrar que los villanos no son pura maldad. Uraraka dijo. Al igual que ya demostraste que los héroes no son pura bondad. Piénsalo. Shinzo dijo. Si estás de acuerdo, no mates a los 50 primeros. Si los matas, cualquier trato que tengamos queda anulado. Master Mind asintió, ya veremos. Había pasado más de una semana desde su reunión con Master Mind y Ochako se estaba poniendo nerviosa. Todavía no había hecho un solo movimiento. Todos los días, ella solo esperaba que él le diera la espalda a su trato. Cuanto más lo pensaba, más débil parecía su trato, pero incluso si su alianza pendía de un hilo, todavía tenía que ser mejor que nada. Cualquier cosa era mejor que confiar en un encubrimiento a medias. Sin embargo, Nezu tenía razón en una cosa. Ochako necesitaba hacer lo que fuera necesario para salvar la vida de las personas, incluso si eso significaba hacer un trato con los villanos. Ochako estaba descargando sus frustraciones en un saco de boxeo en el gimnasio y Tsu estaba justo a su lado haciendo lo mismo. Tsu no mostraba tanto sus emociones, pero Ochako podía decir que estaba tan nerviosa como ella. Los televisores en la pared del gimnasio mostraban una variedad de programas de media tarde sin sentido, que iban desde noticias hasta comedias de situación. Según uno de los programas de noticias, había sido una mañana bastante ocupada mientras estaba atrapada en clase. Una ola de delitos menores había sumido al país en un completo caos y parecía que el nivel de amenaza solo iba a continuar. Ochako se preguntó a medias si Master Mind podría estar involucrado, pero organizar delitos menores no era realmente el debut que esperaba. Además, no había ninguna razón real para que él apuntara a un vecindario al azar. Honestamente, había dejado de prestar atención hasta que todas las pantallas de la habitación cambiaron simultáneamente a un fondo verde oscuro con el logotipo de Master Mind superpuesto. Inmediatamente, Ochako se congeló. Tsu. Sí, lo estoy viendo, Kero. Dijo Tsu. Está haciendo su movimiento. Las pantallas se volvieron negras y Ochako buscó el control remoto para subir el volumen de uno de los televisores cuando Master Mind apareció en la pantalla. Estaba parado en la parte superior de un gran edificio y una ciudad en expansión era claramente visible detrás de él. Se quitó la máscara para revelar una amplia sonrisa y se rió. Hola. Sorpresa, estoy de vuelta. Ha sido hace un tiempo, en realidad, un hecho que sus maravillosos héroes les han estado ocultando, pero no nos detengamos demasiado en eso. Su sonrisa cayó y miró a la cámara, pero les prometí que habría consecuencias si me perseguían, y soy un hombre de palabra. Recuerda lo que sucede cuando van en mi contra. Hubo una fuerte explosión y Ochako jadeó cuando más de una docena de fuegos comenzaron a humear detrás de Master Mind. Minimice las bajas civiles esta vez. Dijo Master Mind. La próxima vez, no tendrán tanta suerte. Las pantallas se quedaron en negro durante una fracción de segundo antes de reanudar su programación normal y Ochako sintió que iba a vomitar. No había ido tras los mejores héroes 50, ¿qué habían hecho? Izuku sonrió mientras cruzaba el portal.
Las casas de seguridad habían sido evacuadas cuando los crímenes que había organizado se acercaron demasiado para su comodidad, por lo que técnicamente cumplió con el acuerdo que había hecho con los héroes, pero volar cada una de las casas de seguridad que la comisión había estado escondiendo todavía era suficiente para hacer algunas olas. Además, no era tan importante que en realidad matara a los 50 mejores héroes. Era importante que los héroes supieran que podía. Izuku se dejó caer en el sofá junto a Shouto y apoyó la cabeza en su hombro. Bueno, diría que es un trabajo bien hecho. Shouto sonrió, lo vi todo. Eras perfectamente aterrador. Oh, eres tan dulce. Le dio un beso en la mejilla y se recostó en el sofá. Entonces, ¿cuál crees que debería ser nuestro próximo movimiento? Shouto se encogió de hombros, lo que queramos, en verdad. Eres libre ahora. Izuku asintió, simplemente no puedo dejar de pensar en lo que propusieron los héroes. ¿De verdad crees que podemos reconstruir mejor la sociedad? Creo que si alguien puede hacerlo, tú puedes. Dijo Shouto. Quiero decir, ya destruiste la sociedad con tus planes, ¿por qué no reconstruirla de la misma manera? Ah, has vuelto. Aok sonrió mientras volaba por la ventana. Fue todo un espectáculo el que diste. Izuku sonrió, gracias. Traté de seguir el ejemplo del señor. Compres y hacerlo dramático. Bueno, lo hiciste bien. Aux dijo. Además, hay alguien que quiere hablar contigo. ¿Quién? Izuku preguntó con curiosidad. Uno de los villanos a los que ayudamos a escapar del Tártaro. Aux dijo. Su nombre es Lady Nagant. Ella es una antigua heroína, como yo. Izuku tarareó pensativo. Organiza una reunión. Tengo curiosidad de ver a dónde va. Había tantas alianzas interesantes que se le presentaban en este momento y no podía esperar para usarlas en su beneficio. Ochako actualmente estaba flotando varios objetivos e imaginando la cara de Mastermin mientras los dejaba caer al suelo. Tsu sabía que probablemente no era la mejor salida, pero no podía desaprobarlo. A pesar de que la policía había realizado una conferencia de prensa y les había asegurado a todos que las casas de seguridad estaban vacías y nadie resultó herido, no pudieron evitar sentirse un poco nerviosos. Es posible que Mastermind no haya matado a nadie esta vez, pero había demostrado que aún podía, y de alguna manera eso era aún más aterrador. Tsu no sabía por qué. Todos sabían que Mastermind era una seria amenaza mucho antes de que lo arrojaran al Tártaro. El hecho de que había escapado y de alguna manera logró derribar todo el edificio en el proceso solo se sumó a su factor de peligro. Y habían elegido hacer un trato con él. Mastermind había mantenido su parte del trato, técnicamente. No se sentía así porque definitivamente no había mantenido el espíritu del trato. Tsu realmente estaba empezando a preguntarse si eso era peor que si lo hubiera roto por completo. Al menos entonces no estarían en el anzuelo por cualquier favor que él pidiera a cambio. Sí, Ochako tuvo la idea correcta. Tal vez Tsu también necesitaba golpear algo. Inko apagó todas las luces para que pareciera que no estaba en casa. No estaba segura de que haría algo para disuadir a Izuku, si él decidía hacerle una visita, pero era mejor que nada. Tan pronto como vio el video de su hijo en la televisión, se escondió en su apartamento y se negó a salir. Las únicas personas que sabían que ella todavía estaba allí eran Rei y Mitsuki, pero le habían dado espacio, al menos al principio. Sin embargo, considerando todas las cosas, Inko supuso que realmente no debería sorprenderse de que fuera Mitsuki quien irrumpiera en su puerta antes que Izuku. Vamos, Inko. Deja de fingir que no estás en casa y déjame entrar ya. Inko corrió hacia la puerta y abrió las cerraduras. Mitsuki. No tan alto. ¿Qué pasa si alguien te escucha? ¿Quién? Mitsuki hizo un gesto alrededor. Ahora que Izuku está fuera de prisión, nadie va a tener las pelotas para tratar de lastimarte. No son a ellos a quienes les tengo miedo. Murmuró Inko. Mitsuki puso los ojos en blanco. No me digas que le tienes miedo a Izuku. Inko solo la miró. Ok, no voy a decir que no deberías tenerle miedo, porque seamos honestos, tu hijo es aterrador. Mitsuki suspiró. Pero no escuchaste lo que dijeron en las noticias. La ruptura fue hace semanas. Si iba a perseguirte por entregarlo, ¿no crees que ya lo habría hecho?
Inko hizo una pausa. Y si Izukun decide ir tras de ti, continuó Mitsuki, ¿realmente crees que un par de cerraduras de puertas serán suficientes para detenerlo? Mira, lo entiendo. Nuestros dos hijos son villanos. Katsuki me asusta tanto, pero no hay mucho que un par de madres de mediana edad puedan hacer contra ellos si se les mete en la cabeza que quieren. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que no puedes vivir el resto de tu vida encerrada, ¿de acuerdo? Tienes que salir de esta casa en algún momento. Inko suspiró, sus hombros cayendo en derrota. Supongo que tienes razón. Solo tengo miedo. Lo sé. Mitsuki le dirigió una mirada comprensiva. Pero Rei ha encontrado algo que podemos hacer para retribuir, ¿sabes? Nos está esperando, si te animas. Inko dio una sonrisa temblorosa. Está bien, vamos. Kaina caminó con confianza al lado de Aux, negándose a mostrar el más mínimo nerviosismo mientras él la conducía a donde sea que se reunieran con Master Min. El pequeño aprendiz de Aux caminaba detrás de ellos, la sombra que formaba su peculiaridad permanecía siniestramente al lado del niño, probablemente como una advertencia en caso de que ella amenazara con matarlos, pero Kaina no estaba preocupada por una demostración de poder tan inútil. Ella era más rápida que Tokoyami y podía ponerle una bala más rápido de lo que su sombra podía protegerlo, si se reducía a eso. Aux, sin embargo, era otro asunto. Había pasado por el mismo entrenamiento que ella y era famoso por su velocidad, por lo que eso complicaría las cosas si se trataba de una pelea, pero no era nada que Kaina no pudiera manejar. La comisión la había entrenado para ser un arma mortal, después de todo. Dicho esto, ella no había solicitado esta reunión con la esperanza de una pelea. Eso hubiera sido ridículo y francamente idiota. Había hecho su investigación sobre este Master Min desde su escape del Tártaro y si había algo que estaba claro, era que él era un maestro de la venganza. Si las cosas salían mal y ambos sobrevivían a una pelea, le daría a Master Min una ventaja casi insuperable, ya que eso significaría que tendría tiempo para pensar, crear una estrategia contra ella y convocar a tantos aliados como necesitara para llevarla a cabo. Todavía podría ganar, tal vez, pero habría perdido el terreno elevado, por lo que era mejor si, para empezar, nunca peleaban o simplemente lo mataba de inmediato. Aux la condujo por otro pasillo y a través de algunas puertas cerradas antes de llegar finalmente a la habitación donde estaba Master Min. Era más bajo de lo que ella había pensado que sería. Por la investigación que había hecho antes de solicitar esta reunión, Master Min parecía casi más grande que la vida. Había conquistado el underground sin siquiera mostrar su rostro y, cuando finalmente hizo su debut ante el público, inmediatamente puso de rodillas a la sociedad de los héroes. Se necesitaron agallas para tomar como rehenes a los 50 mejores héroes, pero de todos sus logros, destruir la comisión fue lo que llevó a Kaina al límite y la hizo solicitar una reunión. Sin embargo, incluso con lo bajo que era, Master Min formaba una presencia intimidante, pero tal vez eso se debía a que, a diferencia de ella, él no había venido solo. Freserburn y Davi estaban parados a cada lado de él mientras Shigaraki se sentaba atrás luciendo desinteresado en la reunión, demasiado ocupado jugando un videojuego portátil, pero Kaina sabía que eso era casi definitivamente una fachada. No podría haber mantenido su posición como líder de la liga si realmente no estuviera prestando atención. Hola, señora Nagant. Master Min la saludó con una sonrisa. Me interesó saber que te habías contactado. Pero no sorprendido. Kaina dijo. Los rumores dicen que tiendes a coleccionar héroes caídos. Freserburn sonrió ampliamente ante eso, quiero decir, lo haces, Izuku. Primero yo, luego Aux, Tokoyami. Master Min se encogió de hombros, no es mi culpa que la comisión no supiera cómo tratar a sus mejores y más brillantes. Acabo de exponer las grietas que ya estaban en el sistema. Asumo que es por eso que está aquí, Lady Nagant. Kaina sintió una vez. Master Min tarareó honestamente, pensé que volverías a ser un héroe después de que la comisión fuera destruida. Corrígeme si me equivoco, pero no te etiquetaron como villano solo porque mataste a tu manejador. Eso fue solo una parte de eso. Aux interrumpió. Al menos, si las historias de terror que contaron sobre ti en la comisión fueran ciertas.
Kaina frunció el ceño. Sabes que la comisión comercia principalmente con mentiras. Ah, bien. Auk se frotó el cuello tímidamente. Lo siento. Entonces, ahora mi pregunta es ¿por qué alguien con ideales tan heroicos quiere unirse a los villanos grandes y malos? Master Mind inclinó la cabeza con curiosidad. Incluso si ahora eres un villano, debes tener tus razones más allá de eso. Es simple. Kaina mantuvo la cabeza en alto. Ahora que la comisión se ha ido, la gente buscará recoger los pedazos. Todo el mundo va a buscar una sociedad ideal que no existe ni puede existir, pero al menos una sociedad dirigida por villanos será muchísimo más transparente que una dirigida por héroes. Parece una perspectiva oscura de la vida. Señaló Freserburn. ¿No crees que la sociedad puede mejorar? ¿Mejorar? Quizás. Kaina dijo. Pero no estaría aquí si pensara que la sociedad podría ser perfecta. Entonces supongo que es bueno que no estemos tratando de construir un mundo perfecto, ¿no? Shigaraki dejó su consola de juegos y se unió a la conversación. Al final del día, solo estamos tratando de hacer un mundo en el que podamos ser felices, y si eso hace que un montón de NPC también sean felices, entonces eso es aún mejor. Master Mind asintió, por eso creo que deberías unirte a la liga. Sus objetivos parecen estar mucho más alineados con los tuyos que con los míos. Oh. Kaina lo miró con desconfianza. ¿Y cuáles son tus objetivos? Master Mind solo sonrió, hacer lo que quiera. El apartamento de Katsuki, si pudiera llamarlo así, estaba cubierto de marcas de quemaduras. Cada vez que pensaba que había visto lo último de ese nerd, allí estaba Deku, tratando de actuar de nuevo con fuerza y poder. Se suponía que estaría encerrado en el Tártaro por el resto de su vida, pero de alguna manera ese bastardo había escapado y decidió anunciar ese hecho al mundo de la manera más exasperante posible, haciendo explotar todas las viejas casas de seguridad de la comisión. Se suponía que las explosiones eran lo suyo. Deku estaba tratando de robar el centro de atención de Katsuki, como siempre lo había hecho cuando eran pequeños. Con su cara estúpida y su ridículo complejo de héroe, siempre actuando como si fuera mejor que Katsuki, como si Katsuki necesitara su ayuda. Fue suficiente para hacer explotar a Katsuki. No era tan débil como para necesitar la ayuda de un Deku inútil y sin peculiaridades. Él era fuerte. Era el más fuerte que había. Era mucho más fuerte que Deku. Katsuki flexionó sus palmas, tratando de mantener las explosiones limitadas a pequeños estallidos en sus palmas para no destruir su espacio vital. Era más fuerte que Deku, solo necesitaba demostrarlo. Claro, Deku había mostrado algunas pequeñas explosiones, pero eso no era nada en comparación con lo que podía hacer Katsuki. Le mostraría a Deku cuánto más fuerte era y le mostraría al resto del mundo al mismo tiempo. Solo necesitaba un objetivo lo suficientemente grande. Inko trató de no encogerse sobre sí misma mientras seguía medio paso detrás de Mitsuki, quien avanzaba a grandes zancadas con la cabeza en alto. Fue solo porque se conocían tan bien que Inko se dio cuenta de que la mayor parte de su confianza en este momento era una actuación. Podía ver la forma en que los hombros de Mitsuki estaban demasiado rígidos y la forma en que evitaba a propósito mirar a cualquiera que los mirara demasiado tiempo, que era casi todo el mundo, desafortunadamente. Solo unas pocas personas parecieron reconocer a Mitsuki, pero la cara de Inko había aparecido en todos los tabloides durante semanas después del arresto de Izuku, por lo que todos sabían que era la madre de Master Mind caminando por la calle y no pudo evitar preguntarse qué pensarían si sabían que iba a encontrarse con la madre de Freserburn. Mitsuki la condujo por su vecindario hasta una parte de la ciudad en la que nunca había estado antes. También era una parte de la ciudad a la que nunca había querido ir, pero supuso que había perdido todo derecho a juzgar a las personas que vivían en la parte mala de la ciudad cuando había criado al villano número 1. Izuku probablemente se sentiría como en casa aquí, pero Inko todavía se sentía como un pez fuera del agua. Mitsuki, susurró, mirando a su alrededor para ver a más personas mirándola que antes. ¿A dónde vamos exactamente? Mitsuki no miró hacia atrás, su cuello rígido manteniendo su cabeza mirando hacia adelante mientras respondía. Rei dijo que hay una cafetería a la vuelta de la esquina aquí. No es mucho más lejos, lo prometo.
Inko asintió y trotó un poco para caminar justo al lado de Mitsuki. Ella podía hacer esto. No importaba que la gente la mirara o que básicamente se reuniera con un club de madres villanas, solo tenía que seguir el ejemplo de Mitsuki e ignorar a todos. Ella podía hacer esto, tal vez. La cafetería tenía una ventana tapiada y la campana encima de la puerta apenas tintineó cuando Mitsuki abrió la puerta, pero estaba llena a pesar del estado general de deterioro. Rei estaba sentada en una mesa junto a la ventana, mirando hacia afuera como siempre lo había hecho con su ventana en el hospital. Fuyumi y Natsuo estaban sentados frente a ella, viéndose casi tan perdidos como se sentía Inko, pero se mantenían ocupados conversando con amabilidad entre ellos hasta que vieron a Inko y Mitsuki esperando incómodos junto a la puerta. Fuyumi sonrió mientras Natsuki se estiraba sobre la mesa para tocar el brazo de Rei. Se apartó lentamente de la ventana y Natsuo señaló en su dirección. Rei sonrió. Fue suficiente para romper la tensión que los retenía en la puerta y Mitsuki agarró a Inko por el brazo y comenzó a arrastrarla hacia la mesa de Rei. Rei se deslizó hacia un lado y Mitsuki e Inko se apretujaron en el banco junto a ella. Mitsuki tiene una gran sonrisa en su rostro que apenas muestra sus nervios. Oye, Rei, ¿ha pasado mucho? ¿Cómo te trata la libertad? Realmente no ha pasado tanto tiempo, Mitsuki. Rei se rió entre dientes. Y la libertad es agradable. Me mudé a un apartamento pequeño y, bueno, es extraño, pero agradable. Claro. Inko dijo. Seguramente será difícil estar sola después de tanto tiempo. Rei se encogió de hombros, un poco, pero tengo a mis hijos para que me hagan compañía. Mitsuki lanzó una mirada con los ojos muy abiertos a Inko antes de volverse hacia Rei. ¿Todos tus hijos? La sonrisa de Rei se desvaneció y Natsuo interrumpió. Tuya y Shouto todavía mantienen su distancia. Probablemente sea solo para protegernos. Dijo Fuyumi. O porque simplemente no quieren asociarse con nosotros. Argumentó Natsuo. Realmente no puedes culparlos después del espectáculo de mierda que fue nuestra familia mientras crecían. Fuyumi jadeó. Natsuo. Esos muchachos no tienen los mejores recuerdos de nuestra familia. Rei dijo suavemente. Y no olvides que fui yo quien lastimó a Shouto. Yo tampoco querría verme. Fuyumi se inclinó sobre la mesa para agarrar la mano de Rei. Estoy segura de que eventualmente se darán cuenta, mamá. Solo dales tiempo. Tú, Inko parpadeó. ¿Quieres que vengan a visitarte? Siempre y cuando no los atrapen. Rei asintió. ¿No quieren ustedes dos volver a ver a sus hijos? Mitsuki miró a Inko de nuevo. Creo que estamos más asustadas de no poder sobrevivir, ¿sabes? Natsuo puso una mirada confundida en su rostro. ¿Por qué no querrías? Así que Rei. Inko fingió una sonrisa. Mitsuki dijo que tenías alguna forma de que te devolviéramos el dinero. Cierto. Rei le dio una sonrisa triste, pero aceptó el cambio de tema sin dudarlo. Es un grupo que ayuda a los niños que la sociedad ha fallado. Los ojos de Inko se abrieron al comprender. Te refieres a personas como nuestros chicos. Vaya. Mitsuki asintió. Ayudando a evitar que los niños más impresionables se conviertan en villanos. Oh, no necesariamente. Rei dijo desdeñosamente. El objetivo principal es darles un lugar al que pertenecer. Ya sea que elijan ser villanos después de eso o héroes o algo intermedio realmente debería depender de ellos, ¿no están de acuerdo? Inko se quedó sin palabras hasta que Fuyumi interrumpió. Es principalmente para darles un sistema de apoyo para que no tengan que convertirse en villanos, ¿verdad, mamá? Es una muy buena idea cuando, profundizas hasta la raíz. No es que se vea así al principio. Natsuo murmuró. Inko estaba a punto de preguntarle qué significaba eso cuando Rei sonrió y se giró para ahuyentar a todos de la mesa. Míranos charlando. ¿Por qué no tomamos un poco de café y luego podemos seguir nuestro camino? Inko se tragó sus preguntas y salió corriendo de la mesa. Aparentemente, solo tendría que esperar y ver. Neito se sentía como si lo hubieran dejado a la deriva en un océano hostil. Hace unas semanas, sabía cuál era su lugar en el mundo e incluso si las cosas no siempre salían como él quería, al menos sabía cuál era su posición, pero ahora...
Ahora no estaba tan seguro y si había algo que odiaba más que cualquier otra cosa, era no estar seguro de sí mismo. Había estado esperando la noticia del escape del Tártaro, por supuesto. Incluso si no tenía sus conexiones con la liga, era de sentido común que alguien organizara una fuga eventualmente, por lo que simplemente puso los ojos en blanco cuando los héroes habían sido lo suficientemente idiotas como para tratar de encubrirlo. La destrucción completa del Tártaro había sido una completa sorpresa, pero la peculiaridad de Shigaraki estaba diseñada para ser destructiva, por lo que era comprensible, al menos. Todo había estado bien, hasta que Kurohiri le contó sobre All for One. Había aceptado la noticia sin mucha emoción, quedándose completamente adormecido tan pronto como su cerebro procesó lo que Kurohiri estaba tratando de decir. No era como si alguna vez hubiera estado cerca a All for One, pero seguía siendo el abuelo de Neito, incluso si había estado más preocupado por cómo Neito podría ser útil más que por dar un verdadero afecto familiar. A Neito no le importó. Su abuelo siempre había sido así y no era como si sus padres hubieran sido mejores, al menos no después de que apareció su peculiaridad. Inmediatamente habían visto las similitudes con el hombre del saco que robaba peculiaridades que habían tratado de ignorar y prácticamente lo repudiaron, al menos emocionalmente. Entonces, aunque sí, ahora estaba solo, Neito supuso que siempre había sido así, de alguna manera. La única persona en la que podía confiar era en sí mismo. Así había sido siempre y así sería siempre, así que no tenía sentido derramar lágrimas solo porque ahora estaba un poco más solo que antes. Él era fuerte. Un miembro de la clase 1B en la UA. Continuando, la gran pregunta era a dónde ir desde aquí. Había actuado como espía de la liga desde incluso antes de ingresar a UA, pero en realidad solo había obtenido ese puesto porque su abuelo lo había recomendado, así que ahora que All for One se había ido, ¿dónde lo puso eso? La liga necesitaba más un traidor. Ya habían puesto de rodillas a UA. Había estado tratando de mantener su utilidad reclutando nuevos miembros, pero aunque había tenido éxito con Tokoyami, muchos de los otros estudiantes eran menos susceptibles a cambiar de bando de lo que había anticipado. Tal vez hubiera podido demostrar su valía al reclutar a Eri, pero Eraserhead y Shinzo habían cortado ese plan de raíz y Monoma fue lo suficientemente inteligente como para admitir que había sido derrotado. No era como si fuera Bakugo ni nada, sabía cuándo dejarlo. Neito entró a su próxima clase y le dio a sus compañeros una sonrisa que fue más que suficiente para ocultar sus pensamientos. Realmente no podía ser un héroe como ellos, no con las cosas que había hecho, pero con All for One fuera y la necesidad de un traidor pasado, podría realmente ser un villano también. Y Toshi podía sentir ojos sobre él y estaba empezando a ponerlo nervioso. No era como si no estuviera acostumbrado a que la gente lo mirara. Con una peculiaridad como la suya, tuvo que acostumbrarse a las miradas sospechosas antes de tener la edad suficiente para darse cuenta de por qué todo el mundo estaba tan aterrorizado. No, lo que le molestaba hoy era que no podía averiguar quién estaba mirando. Quienquiera que haya sido no estaba siendo abierto al respecto. Su primer pensamiento fue que probablemente Monoma no estaba tramando nada bueno otra vez, pero no estaba actuando más sospechoso que de costumbre, además de verse un poco más deprimido de lo normal. Sin embargo, el hecho de que no fuera Monoma significaba que era otra persona, lo que era objetivamente peor. Al menos con la liga sabían qué esperar. Quienquiera que fuera quien lo estaba siguiendo ahora era un completo desconocido. Probablemente no fue gran cosa, pero con todo lo demás que había estado pasando, Toshi no estaba dispuesto a correr ningún riesgo. Nuevo mensaje. Aizawa. Alguien me ha estado siguiendo hoy, no sé quién. Te mantendré informado. Toshi volvió a guardar su teléfono en el bolsillo y giró por un pasillo vacío que se dirigía hacia el gimnasio. Ochako y Tsu deberían estar allí a esta hora del día y, aunque sabía que podía confiar en su peculiaridad en caso de apuro, sería inteligente tener algún respaldo en caso de que apareciera su acosador actual. Apenas había recorrido la mitad del pasillo cuando la sensación de ser observado se hizo más fuerte y Toshi se tensó cuando vio que alguien doblaba la esquina frente a él y comenzaba a caminar hacia él al mismo tiempo que escuchó dos pasos que venían por el pasillo detrás de él. Era una emboscada. Toshi se movió ligeramente.
Todavía no se puso en una posición de pelea, pero parte del entrenamiento de sigilo de Aizawa había sido aprender a prepararse para una pelea mientras aparentemente parecía casual. Fue útil en momentos como estos, donde aún se desconocía el nivel de amenaza. El chico que se le acercaba de frente no parecía nada especial, pero Hitoshi sabía que no debía juzgar basándose en las primeras apariencias. El chico tenía más o menos la misma edad que Hitoshi, y parecía vagamente familiar a pesar de que Hitoshi sabía que nunca habían hablado antes. Estaba bastante seguro de que recordaría haber conocido a un niño con un gran panal rubio como peinado. A regañadientes, Hitoshi apartó los ojos del líder para mirar a los secuaces. Los dos chicos que venían por detrás eran físicamente más pequeños que el líder, pero eso no significaba que no fueran una amenaza, Master Min lo había demostrado. Uno de ellos tenía grandes anteojos redondos que brillaban ominosamente en la luz fluorescente del pasillo y llevaba una computadora portátil bajo el brazo. El otro parecía casi una versión masculina de Hiro excepto por la falta de conectores para auriculares y los remolinos en sus mejillas que estaban dibujados o tenían algo de su peculiaridad, y Hitoshi no podía decirlo. Al igual que Bei y Air, los dos parecían inquietantemente familiares, pero Hitoshi no podía ubicarlos. Bei igual panal, Bei Air hizo el primer movimiento, extendiendo su mano para que Hitoshi se la estrechara. Hola Hitoshi Shinzo. Tenemos una propuesta para ti. Directo al punto. Hitoshi miró la mano ofrecida, pero no la tomó. ¿Eso suele funcionar para ti? Se llama discurso de ascensor. Bei Air sonrió. Y sí, está diseñado para hacerlo. Estupendo. Hitoshi activó su peculiaridad y se volvió hacia los otros dos. Ahora, ¿a alguno de ustedes le importaría ir al grano? Eso depende. Esuir Lichex lo fulminó con la mirada. ¿También nos vas a lavar el cerebro? Sí. Hitoshi sabía que era insignificante, pero en realidad no apreciaba que lo emboscaran, así que le lavó el cerebro a Esuir Lichex tan pronto como terminó de hablar. ¡Hey! Ustedes son los que me acorralaron, ¿recuerdan? Creo que estoy completamente justificado para luchar contra tres tipos que podrían ser villanos por lo que sé. No somos. Round Glasses parecía que estaba a punto de hacer un berrinche, pero Hitoshi ni siquiera lo dejó terminar su oración, y eso es todo. Consejo profesional. La próxima vez que consideren darle a alguien un discurso, tal vez no lo hagan. Acechar y emboscar a la gente realmente no es la mejor manera de ganar amigos e influir en las personas. No inspira mucha confianza, ¿saben? Hitoshi caminó por el pasillo, desapareció por la esquina y ya se había ido cuando dejó caer el control. Reí. La voz de Inko era apenas un chillido mientras observaba la escena ante ella. Yo, no creo que esto, ¿estás seguro de que esto realmente está ayudando a los niños? Rei sonrió como si no acabaran de entrar en un almacén con Magne de la Liga de Villanos parado al frente repartiendo productos enlatados. Por supuesto. ¿Quién mejor para ayudar a los niños a sentirse aceptados que alguien que la sociedad ha rechazado 2 veces? Ella es una asesina. Mitsuki Siseo. Oh, también lo es tu hijo, no seas tan exigente. Rei agitó su mano y caminó directamente hacia la mesa del frente. Hermana mayor Mag. Traje a mis amigos como prometí. Inko se congeló y lanzó una mirada de impotencia hacia Fuyumi, pero ella agarró su mano y le dio una sonrisa reconfortante. No es tan malo como parece. Ella realmente está tratando de ayudar a la gente. Mitsuki la miró con incredulidad. ¿Quién? ¿Tu mamá o Magne? Fuyumi se encogió de hombros. Ambas. Inko miró hacia el frente de la habitación solo para darse cuenta de que Rei estaba caminando hacia ellos, esta vez con Magne pisándole los talones. Medio consideró darse la vuelta y huir, pero antes de que tuviera la oportunidad, Magne las abrazó a ella y a Mitsuki. La espalda de Inko explotó cuando la apretaron con fuerza y Magne los mantuvo allí durante un largo momento antes de bajarlos y dar un paso atrás con una amplia sonrisa. Bueno, hola. Es bueno conocerlas finalmente. He escuchado mucho de ti. Vaya. Inko realmente no sabía cómo responder a eso. No sabía que conocías a Rei desde hace tanto tiempo. Magne se rió a carcajadas. No mucho tiempo, no, pero tu hijo siempre habla muy bien de ti. Él realmente te ama, ¿sabes? Inko forzó una risa.
Oh, no estoy muy seguro de eso, pero gracias. Magne la miró confundido. ¿Qué hay de lo que no estar segura? Le dijimos durante meses que debería mudarse y ser un villano a tiempo completo, pero siempre dijo que te extrañaría demasiado. Era feliz fingiendo ser un debilucho sin peculiaridades solo para poder tenerte en su vida. Eso tiene que contar para algo, ¿verdad? Inko se dio cuenta de que su mandíbula estaba abierta y rápidamente la cerró. No sabía eso. Mange se encogió de hombros. Master Mind no usa su corazón en su manga. Es solo su forma de protegerse. Debería haberse protegido más. Inko susurró. Desearía que se hubiera mudado. Entonces, fue sacada de sus pensamientos por Rei poniendo una mano sobre su hombro. Todos le hemos fallado a nuestros hijos, Inko. No hay nada que podamos hacer al respecto ahora excepto seguir adelante. Pero, no, Rei tiene razón. Mitsuki le dio una sonrisa triste. No podemos evitar lo que hicimos. Se supone que todo esto se trata de avanzar, no de retroceder. Esa es una buena actitud. Magne palmeó a Mitsuki en la espalda, haciéndola tropezar un poco. Tu hijo también se convirtió en villano, ¿no? Recuerdo que Rei dijo algo sobre eso. Sí. Mitsuki hizo una mueca. Cargos de vigilantismo y asesinato, hasta ahora. Magne frunció el ceño. Esa no es una hoja de antecedentes penales muy larga. Mitsuki simplemente negó con la cabeza. Es suficiente. Magne se encogió de hombros. Cada uno por su cuenta, supongo. Pero no estás aquí solo para pasar el rato, así que manos a la obra. Este lugar es mitad grupo de apoyo, mitad banco de alimentos. Aquellos que son buenos para bucear en la basura y cosas por el estilo nos mantienen abastecidos y enseñan a los demás cuando pueden. Cuando no pueden, simplemente nos aseguramos de que todos estén alimentados y que nadie tenga que robar para comer. Puedes comenzar ayudándonos a repartir comida, nada demasiado loco, ¿qué te parece? Eso, Inko miró a Rei, quien asintió alentadoramente. Eso suena factible. Aizawa no le había respondido el mensaje de texto, pero Hitoshi sabía que estaba esperando un informe, por lo que fue a su apartamento después de escapar de la emboscada. Tal vez debería haberse quedado y preguntarles a los 3 estudiantes quiénes eran, pero había estado más concentrado en salir de allí que en cualquier otra cosa. Llamó una vez y hubo una larga pausa antes de que Aizawa abriera la puerta. Hitoshi pudo ver a Eri detrás de él, coloreándose en la mesa de la cocina y ella lo saludó con la mano. Le devolvió el saludo y volvió su atención a Aizawa, quien tenía una ceja levantada en duda. El significado era lo suficientemente claro. Explique. Hitoshi se encogió de hombros. Eran solo algunos estudiantes. Intentaron acorralarme, pero usé mi peculiaridad y escapé. Aizawa sintió con aprobación. ¿Te lastimaron en absoluto? Eri saltó de su asiento y corrió hacia la puerta. ¿Estás herido? Hitoshi se rió entre dientes y alborotó su cabello. Ni siquiera lo intentaron. Solo querían darme un discurso de ascensor o lo que sea, pero pensé que si iban a tratar de arrinconarme, entonces no tenía que escuchar. Eri frunció el ceño en concentración. ¿Qué es un discurso de ascensor? ¿No se necesitaría estar en un ascensor? Cambié toda esta frase PQ en español no tenía nada de sentido. Aizawa puso los ojos en blanco mientras hacía pasar a Hitoshi al interior y cerraba la puerta. No es literalmente hablar en un ascensor, Eri. Es decir, una idea lo suficientemente breve como para que pueda cubrir todos los puntos principales en el tiempo de un viaje en ascensor. Desafortunadamente para estos niños, Hitoshi no quedó atrapado en un ascensor con ellos. Se volvió hacia Hitoshi. Parece que te encontraste con estudiantes de negocios. Siempre son un poco más agresivos de lo que deben ser. Hitoshi asintió. Sí, eso suena. Hubo un golpe en la puerta. Correcto. ¿Esperabas a alguien más? Aizawa se burló. Nunca espero a nadie. Probablemente sea solo Mick. Abrió la puerta y parpadeó cuando, en lugar de Mick en la puerta, estaban los 3 estudiantes de negocios de antes. Abrió la puerta y parpadeó cuando, en lugar de Mick en la puerta, estaban los 3 estudiantes de negocios de antes. Parecían sin aliento, probablemente por buscarlo en toda la escuela, pero Beibeair sonrió triunfalmente cuando vio a Hitoshi. Hola. Mi nombre es Akiro Achinosu. Empecemos de nuevo. Final.
Y hasta aquí con el video, mi gente bonita de YouTube. Espero que lo hayan disfrutado. Y por favor, suscríbete y dale a like al video. Eso apoya al canal. Se despide Medium Fix hasta el siguiente video. Adiós.